Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Maximiliano, el médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador y también en la Federación de Rusia desde el 92 hasta el 97, pero sobre todo ha trabajado en Ecuador en áreas protegidas y en momentos críticos, en áreas patrimoniales. Hoy trataremos de entender cómo Ecuador se convirtió en lo que CNN llama la autopista de la droga. Y para entender esto, tenemos que dirigirnos a la historia de Ecuador y entender cómo Guayaquil se convirtió en el mayor puerto del contrabando de Sudamérica, el mayor puerto exportador de bananas de Sudamérica, porque gracias a la exportación de bananas es que Ecuador adquiere este título de autopista de la droga. Es precisamente gracias a la exportación de banano, porque hasta cuando solamente los puertos de Manta y Esmeraldas eran los que exportaban cocaína y las provincias de Esmeraldas y Manabí eran las que exportaban cocaína a través de los carteles de los choneros y más tarde de los tiguerones, o sea, del cartel del norte del Valle de Colombia y los carteles de los choneros vinculados al cartel de Sinaloa. Pues esto no era un gran problema, pero con la llegada de los albaneses, la llegada del cartel de la Andrágueda, especialmente a Guayaquil, que se toman el puerto de Guayaquil a través de carteles de bandas delictivas como los Chone Killers y otros, y gracias a las Autodefensas Unidas de Colombia, que son la extrema derecha de Colombia, creadas por Uribe y que ahora se llaman Cartel del Golfo, se llaman también rastrojos, se llaman también en Ecuador lobos, se produce una salida de la cocaína por el Caribe. La salida de cocaína a Estados Unidos por el Pacífico era básicamente una salida manejada por el cartel de Sinaloa a través de los choneros y el cartel del norte del Valle, que eran carteles vinculados a la izquierda colombiana y a la guerrilla colombiana. Pero la salida de droga a través del Caribe, estamos hablando de las entradas por la Florida y no por California, se producen fundamentalmente porque el cartel de Jalisco Nueva Generación, luego las Autodefensas Unidas de Colombia, que aquí en el Ecuador se conocen como los Lobos, que es un cartel colombiano, son los que logran apropiarse. Y la ventaja y la diferencia entre los Lobos y las Autodefensas Unidas de Colombia, que en el Ecuador, y el cartel del Golfo por supuesto, y Jalisco Nueva Generación, que en el Ecuador actúan de manera bastante fuerte, tienen un gran control en muchas provincias, especialmente provincias de la Sierra y la Amazonía, se debe a que los lobos no solamente que transportan la cocaína de Colombia y Perú hacia Ecuador y de Ecuador hacia fundamentalmente la zona de la Florida y la costa atlántica de los Estados Unidos, sino que además se han convertido en los mayores lavadores de narcodólares en la minería ilegal. Gracias a los lobos, los mineros ilegales que ahora hay en las 24 de las 25 provincias del Ecuador, solo se salva Galápagos. Estos mineros ilegales que han convertido al Ecuador en uno de los mayores exportadores de oro de Sudamérica después de Perú y Brasil, entonces
estos lavadores de oro están muy relacionados principalmente, como vuelvo a decir, a Jalisco Nueva Generación, al Cartel del Golfo, a las Autodefensas Unidas de Colombia, es decir, a lo que se podría decir la derecha colombiana, esa derecha colombiana que actualmente está muy vinculada con el proyecto, la desestabilización que está viviendo el gobierno de Colombia de Petro. Hoy, en cambio en el Pacífico, el control lo tenían, por supuesto, el cartel de los Choneros, que es una organización de narcotraficantes, principalmente de la provincia de Manabí, y el cartel de los Tiguerones en la provincia de Esmeraldas, que también estaban ahí los gángsters y otros pequeños grupos vinculados fundamentalmente con lo que se llama los carteles del norte del Valle de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, luego de que las FARC se fueron, y por supuesto con las resiliencias de las FARC, que también están en este momento actuando en el río Putumayo, que es la frontera entre Ecuador y Colombia, y que les permite sacar la droga por Brasil. En estas situaciones aparece el cartel de los albaneses, y el cartel de los albaneses es traído a Ecuador por el presidente Guillermo Lasso y por su cuñado. El cuñado del presidente Guillermo Lasso está vinculado al cartel de los albaneses a través de un individuo que se llamaba Cherres, que era miembro de este cartel, socio de los albaneses en numerosas empresas, y este cuñado del presidente Guillermo Lasso lo trae porque su banco, el Banco de Guayaquil, del cual es propietario y del cual el presidente Guillermo Lasso era solamente su gerente, lavaba dinero de los albaneses en Panamá. Como el Banco de Guayaquil se convirtió en la mayor lavandería de narcodólares del Ecuador, este Banco de Guayaquil, especialmente su filial en Panamá, en Delaware, inclusive en Andorra, se convirtieron en narcolavanderías de dólares y de dinero sucio del mundo, mediante las empresas denominadas offshore. Y gracias a esto, el presidente Guillermo Lasso no solo que ganó las elecciones porque recibió este capital, este dinero de los narcotraficantes, sino que además les dio a los narcotraficantes el puerto de Guayaquil. El momento que les dio a los narcotraficantes albaneses el puerto de Guayaquil, los relacionó con el mayor puerto exportador de banano del mundo. ¿Y qué ventaja tiene exportar cocaína por el puerto de Guayaquil frente a exportar cocaína por los puertos de las provincias de Manabí o de Esmeraldas? Pues el puerto de Guayaquil permite a los narcotraficantes enviar droga a Europa fundamentalmente, y también a países de Asia donde llega la flota bananera ecuatoriana, y hacerlo prácticamente gratis. Mientras que los narcos que tienen que enviar droga por el Pacífico o por el Atlántico tienen que tener lanchas rápidas, motores, combustible, abastecimiento en el mar, y tienen que volar a la Guardia Costera de los Estados Unidos, los que envían droga por el Golfo de Guayaquil y por el puerto de Guayaquil solamente tienen que contaminar containers, cajas de banano, los barcos, y punto final. Esa contaminación no les cuesta nada.
Y cuando llegan a España, cuando llegan a los puertos de Amberes, de Frankfurt, a todos estos puertos europeos y los puertos que tienen en el Mediterráneo, inclusive de Turquía, de Rusia, todos estos puertos los reciben felices de la vida. ¿Y cómo fue posible que esos barcos se convirtieran en traficantes de cocaína? El origen del problema está en que los barcos de esta empresa Noboa, que antes eran los barcos de la compañía United Fruit, pero cuando la compañía United Fruit se retira en 1968 de Ecuador, debido a que hay una reforma agraria y en el Ecuador, en segundo lugar logran recuperar sus plantaciones en Centroamérica, en tercer lugar porque les es más barato producir en Centroamérica que en Ecuador por el coste de cruzar el canal de Panamá, y porque todavía no estaba muy extendido el negocio del banano en Asia. Entonces le entregan la compañía a uno de sus vistaforadores, que vistaforadores era una persona que controlaba las cajas de banano que traían los campesinos. Y este vistaforador, llamado Luis Noboa Naranjo, se enriqueció extorsionando a los pequeños agricultores que traían sus bananos, para que este señor, a cambio de incluirlos en el embarque, de coger el cargamento, les cobraba, digamos, una especie de vacuna, un impuesto a los campesinos que traían el banano, y él, como era el que revisaba las cajas, decía: esta pasa y esta no pasa. Entonces ya sabían los campesinos que si no le pagaban al señor, su caja no pasaba. Es así como comienza la fortuna de Luis Noboa Naranjo. Pero una vez que se hace cargo de la empresa de United Fruit, luego de que hay un asesinato del mayor exportador de bananas del Ecuador, que era Falke Anderson, un exportador de bananas sueco que hizo su gran plantación llamada El Timbre en Esmeraldas y creó una empresa que se llamaba Astral, y que misteriosamente en esos mismos años es eliminado y asesinado en Guayaquil, con lo cual queda la vía libre para la exportación y el monopolio de la exportación a la empresa Noboa. La empresa Noboa entonces comienza a transportar banano al extranjero, pero los barcos que regresan tienen que traer algo al Ecuador, entonces comienzan a traer productos que se pueden vender en Ecuador. Y lo interesante es que esos productos que traen los barcos van a parar directamente en la calle de los contrabandistas de Guayaquil, que se llama La Bahía. Entonces la empresa Noboa se convierte en una empresa que no solamente llevaba banano, sino que transportaba contrabando. Y gracias a la empresa Noboa y a los contrabandos que traían los barcos de la empresa Noboa, que iban llevando banano y traían múltiples cosas que se llamaban productos de a bordo y que no pagaban impuestos y que se vendían de contrabando en la calle Bahía, el padre de Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, se convirtió en el mayor contrabandista de Ecuador. Gracias a ese contrabando se enriqueció y luego invirtió su fortuna en numerosas empresas que producen desde avena hasta comercialización de vehículos, tractores, etc. Así se crearon más de 100 empresas de esta compañía Noboa, y la compañía Noboa y el señor Noboa más su hijo y ahora su nieto se convirtieron en los hombres más ricos del país. Finalmente Noboa, el nieto de Noboa, gana las elecciones. Daniel Noboa Assim
el actual presidente de Ecuador. Y el actual presidente de Ecuador llega a Ecuador cuando el puerto de Guayaquil se ha convertido en la autopista de la cocaína, en el mayor productor y exportador de cocaína del mundo, el mayor puerto productor y exportador de cocaína del mundo, especialmente de cocaína a Europa. Y Ecuador se convierte en el mayor exportador de cocaína a Europa. ¿Qué ventaja tenía exportar cocaína a Europa y no a Estados Unidos? Que en Europa la cocaína vale mucho más, 4 veces más. Que el transporte no cuesta nada, porque solo hay que contaminar los barcos. Y que el negocio es absolutamente redondo. Y precisamente son los barcos bananeros de Ecuador, entre ellos los barcos de la compañía Loboa, los más, entre comillas, contaminados y los que más cocaína transportan. Finalmente, igual que Donald Trump, que utiliza su dinero para ganar elecciones y es más, financia las elecciones con millonarios como Elon Musk, que estúpidamente le dieron cientos de millones de dólares para la campaña. El señor Daniel Noboa gana la campaña electoral en el Ecuador, comprando los votos, no solamente con su dinero, sino que como llega como un presidente que reemplaza al presidente narcolavador del Ecuador, el señor Guillermo Lasso, que convirtió al Banco de Guayaquil y a sus empresas en Panamá en empresas narcolavadoras de dinero. Este señor, el actual presidente de Ecuador, llega a la presidencia gracias al narcolavador Guillermo Lasso y se queda en el poder por 18 meses. Tras eso gana la campaña electoral, pero para ganar la campaña electoral utiliza los recursos del Estado. Ofrece becas, ofrece subsidios, ofrece préstamos, ofrece todo lo que puede, hasta la avena Quaker que produce su Taita, su empresa, sus empresas. Entonces llega a la presidencia del Ecuador y empieza una guerra. Ya en el año 2017 empieza una guerra específicamente contra los carteles de los lobos y los carteles de los choneros, porque ellos son la competencia y porque los carteles de los lobos y los choneros, al ver que gran parte de la cocaína que venía de Colombia y Perú es desviada a Europa y no les llega a Estados Unidos, que es el destino al cual debían llegar, esta desviación de la cocaína organizada por los albaneses, el cartel de los albaneses en el puerto de Guayaquil, hace que se convierta el Ecuador en un campo de guerra entre los carteles mexicanos, colombianos y europeos, la Andrágueda y los albaneses, que se pelean por el cargamento. Pero además, los albaneses no logran conseguir lo que consiguen los lobos, que es lavar el dinero del narcotráfico en la minería ilegal. Y este lavamiento del narcotráfico y la minería ilegal se convierte, en el caso de Guayaquil, en lavado de dinero mediante pandillas locales y lavadores de dinero locales, que en cada barrio se aprovechan de la crisis económica que vive el Ecuador después de la pandemia y del gobierno nefasto de Lenín Moreno, que decide reducir el tamaño del Estado, la inversión pública, quitar empleos a miles de ecuatorianos, no invertir. La desinversión estatal era lo más importante,
de acuerdo a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, y ellos se convierten en prestamistas. Estos prestamistas, que son de las bandas lavadoras de dinero y al mismo tiempo narcotraficantes, que cogen el dinero, porque todos los carteles, tanto los colombianos, los mexicanos como los europeos, deciden pagar a sus intermediarios no en dólares, sino que deciden pagarles en cocaína, o si les pagan y entonces los que reciben este dinero tienen la obligación de ir a los barrios a vender la cocaína en microdosis, y resulta ser que da lo mismo vender 1 kilogramo de cocaína en Estados Unidos, que produce $10,000, que vender 1 kilogramo en los barrios más miserables de Guayaquil, que se venden a $1 cada 100 gramos, y sale prácticamente lo mismo. Entonces, la diferencia está que para usted vender $10,000, o sea, 1 kilogramo de cocaína en Estados Unidos, usted tiene que gastar en la embarcación, en los 3 motores fuera de borda, en el combustible, en el reabastecimiento, en el soborno que tienen que pasar los de la Guardia Costera, los de las aduanas de Guatemala, los de las aduanas de México, los de las aduanas de Ecuador, y llegar con el producto a Estados Unidos. En cambio, si usted vende 100 miligramos, 100 gramitos de droga en los barrios pobres de Ecuador por $1, para que la gente se olvide del hambre, porque curiosamente los mayores consumidores de cocaína y de drogas son los hambrientos, porque la cocaína, al igual que el pegamento ese que se utiliza para la construcción, ayudan a aliviar el hambre. Entonces la sensación de alivio del hambre gracias al tabaco hace que la gente, al tabaco, a la marihuana y a la cocaína, hace que la gente se vuelva consumidora, porque es más barato 100 gramos de cocaína que 1 litro de leche. Entonces, ¿qué resulta? Que es mejor comprarse 1 litro de los 100 gramos de cocaína que 1 litro de leche. Y esto es lo que hace que miles de jóvenes y personas sin trabajo se conviertan en expendedores de droga. Pero además hay que lavar el dinero, y como estamos en un país dolarizado, que es la maravilla para los narcotraficantes, que pueden meter el dólar por las fronteras, por los aviones, por los barcos, por donde sea entre el dólar acá, y ese dólar entonces se convierte en los famosos préstamos gota a gota. Entonces Guayaquil se convierte en el mayor lugar de esos préstamos, igual que la costa ecuatoriana, especialmente por ejemplo los pescadores, y se les ofrece este dinero que los tienen que pagar diariamente una pequeña porción, y al cabo de cierto tiempo se termina el pago, inclusive a veces con altísimos intereses, pero en otros casos ni siquiera con intereses. El problema está que la gente, cuando no puede pagar, entonces recibe un papelito que le dicen: si no me pagas para tal fecha, te voy a secuestrar a tu mujer, a tus hijos, a tu perro, a tu gato, y si no me pagas los mato. Y es así como se origina la ola de secuestros y extorsiones que existen en la costa ecuatoriana, y ahora en algunos lugares de la sierra ecuatoriana también, donde la gente ingenuamente cae en las garras de los prestamistas, y cuando no pueden pagar, estos prestamistas simplemente les secuestran y les obligan a pagar. Por supuesto, usted va a preguntarse, ¿cómo es posible que aquí en Ecuador
los secuestradores pidan 50,000, 60,000, 100,000 dólares, $1,000,000 a un comerciante que tiene una tienducha o a un individuo que se ha comprado un carro nuevo. Porque sencillamente, señores, los préstamos son por ese valor. Pide la gente ingenuamente, ok, deme 50,000 dólares, vean, le voy a dar los 50,000 dólares, pero si usted no me paga, le voy a secuestrar. Bueno, no pude pagarlo. Bueno, entonces prepárese, arriésguese, juéguese la vida. ¿Qué vamos a hacer? Usted tenía que tener presente que yo le iba a matar o a secuestrar o a extorsionar si usted no me paga. Y entonces corren a la policía y le dicen a la policía, aquí está, vea el papel que me mandaron los extorsionadores. Pero la policía no le pregunta al individuo que está presentándole el papel, y usted por si acaso no recibió algún préstamo de estos gota a gota. Nunca les preguntan eso. Y resulta que toda esta ola de secuestros y extorsiones se produce porque la gente ingenuamente cae en manos de estos prestamistas y cuando no puede pagar termina en la situación que hoy se vive en el Ecuador. Es así como el Ecuador se convirtió no solamente en la autopista de la droga, sino en la mayor lavandería de narcodólares, gracias a la dolarización y gracias a la minería ilegal. Y vale señalar que en la minería ilegal las maquinarias, las retroexcavadoras que son destruidas en la Amazonía ecuatoriana, tienen como propietarios también a militares y al alto mando del ejército y de la policía. Es decir, los mismos militares y policías se dieron cuenta que podían comprarse una retroexcavadora, hacer minería ilegal y hacerse ricos de la noche al día. Y como saben que su carrera es provisional, a pesar de que son los únicos profesionales en este país que se gradúan del colegio y ya tienen por tiempo indefinido salario como policías o militares, también saben que el día que se retiran, ese sueldo, ese salario, posiblemente no les va a alcanzar para nada. Así que lo mejor es ver cómo se saca dinero de otro lado. Y el dinero del otro lado puede venir de encubrir el narcotráfico, encubrir a los narcotraficantes, explotar madera, explotar oro. La explotación de madera y de oro vinculada a los militares ya lleva muchos años, especialmente en la provincia de Orellana, y también en la de Morona, Santiago. Entonces, resulta que nuestros militares y nuestros policías son personas vulnerables, y estas personas vulnerables son fácilmente captadas por las redes de narcotráfico, de narcolavado de dinero y de la minería ilegal. Es así como nuestro presidente no sabe cómo impedir que sus barcos y sus puertos y sus containers y sus plantaciones sean contaminadas. Y a pesar de que hace una lucha encarnizada en esos lugares para evitar el narcotráfico, finalmente, desde el uso de la gasolina para el narcotráfico, como lo hacía su hermano a través de Petronovoa, una gasolinera cerca de Guayaquil, en la zona del Triunfo,
el uso del combustible subsidiado para las lanchas rápidas, para el procesamiento de la cocaína, se convirtió también en un negocio familiar. Y es así como ahora el hermano del presidente se encuentra involucrado en el tráfico de combustible. Los barcos del presidente se encuentran involucrados en el tráfico de drogas. Y nos preguntamos, ¿cómo esta burguesía de Guayaquil, los que nosotros llamamos los lagartos de San Borondón, están involucrados en negocios ilegales en el Ecuador? Muchas gracias.